Continuamos dando la bienvenida a todos los que estamos aquí. Hoy voy a terminar este tema que había comenzado hace 3 semanas. El tema era uno en Cristo. Y aunque el tema viene siendo el mismo entre los tres, ser uno en Cristo, hoy voy a enfocarme en algo, buscando la perfección. ¿Okay? Es un trabajo de nosotros que debemos de buscar la perfección, porque Dios el Padre, cuando venga por su pueblo, Él viene por un pueblo perfecto. Es medio contradictorio, voy a explicar todo esto, porque ¿quién puede llegar a ser perfecto? Pero escuche, porque le va a ayudar mucho y a algunas personas, porque yo estuve en ese sentir, en ese camino, en esa mentalidad, donde me sentía culpable, me sentía tan mal, me sentía el que no la iba a hacer, porque si Dios perfecto en el día cuando nos llame a cuenta va a buscar perfección en nosotros. Ahora sí, como dice un dicho, ¿quién podrá ser salvo? Pero vamos todos a Primera de Juan, como les dije. Vamos a considerar el versículo en el capítulo 2, versículo 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, 1 al 6. Alabado sea Dios. Ya lo tienen ahí. Dice: hijitos míos, así hablando el apóstol Juan, palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. ¿Sí? Y miren que la exigencia de Dios a través de su palabra es que estemos sin mancha y sin arruga. La exigencia de la palabra es que no tengamos nada que nos acuse. Y aquí dice: estas cosas yo se las digo para que no pequen. Pero si alguno llegara a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando dice pero si alguno llegara a pecar, es como decir por si acaso. Como decir, sería raro que la gente cristiana pecara. Por si acaso, si alguno llegare a pecar. Arriba dice: hijitos míos, se los digo para que no pequen, que se aparten de todo pecado, de todo mal. Pero si alguno llegare a pecar, aún hay esperanza. Dice el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hablando ahí, bueno, toda persona que es nacido de mujer y de hombre en esta tierra, en este planeta Tierra, todos tienen la esperanza de poder acercarse al Señor. ¿Ve? Dios nunca, algunos dicen, es que Dios murió solamente por un remanente. Solo un remanente lo recibe, amén. Pero Él murió por todo el mundo. Él murió por todos, por el más peor. Pero no todos lo quieren recibir. ¿Ve? Dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, porque no el mundo le conoce, ¿verdad? No el mundo no le conoce. Eso lo decía el Señor a sus discípulos en el libro de San Juan. El mundo no me conoce, pero vosotros sí me conocéis, porque el Espíritu de Dios está con vosotros y estará en vosotros.
Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos, ahí está algo como que se nos dijera, si es que haces esto, si es que si tú guardas mis mandamientos, en eso sabemos que le conocemos a Él. Si no le guardamos sus mandamientos, estamos dando a conocer que no le conocemos. Es una condición que es donde les digo que la verdad me apagaba, a mí me quitaba el ánimo, híjole, pero si de repente me encuentro que ya no guardé un mandamiento de Él. Luego dice el 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mire, dice el 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Acuérdense que he estado hablando mucho de uno en Cristo, uno en Cristo, uno en Cristo. Y el 6 dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. ¿Qué tan difícil es que nosotros andemos igual como anduvo Cristo? A ver, ¿usted cree que sería difícil andar como Él anduvo? ¿Usted cree que sería difícil el hablar como Él habló? ¿El vivir la santidad como Él la vivió? ¿El obedecer al Padre como Él obedeció? ¿El darse en sacrificio como Él lo hizo? ¿Cree usted que sería difícil? La respuesta es imposible. Amén. Pero bien, sin embargo me está diciendo, el que no lo hace, es como decir, está perdido, no le conoce. Amén. Entonces la exigencia de Dios, lo que Dios exige, Él exige lo mejor de lo mejor. ¿Okay? Lo mejor de lo mejor. Él no se conforma con lo mejor, Él quiere lo mejor de lo mejor. Porque así lo exige su palabra. Así lo exige Dios el Padre. ¿Ve? Y si así es como dice la palabra, ¿dónde nos encontramos tú y yo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué esperanza tenemos entonces? Si ya el día de mañana lo seguro es que fallamos en algún punto. Ya quizá te molestaste con alguien. Ya quizá volviste a algo de atrás. Ya quizá tuviste pensamientos inadecuados, impuros. Ya quizá ni siquiera oraste. Bien. La perfección de Cristo, cuando dice debe de andar, el que dice que le conoce, dice que debe de andar como Él anduvo. ¿Okay? Dese cuenta porque vamos a ir por una travesía o por un camino donde vamos a entender muchas cositas. Primera de Pedro capítulo 2, nuevamente ahí, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a ver cómo anduvo Jesús. Una partecita que nos dice el apóstol Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Vamos a considerar el versículo 21 al 25. Y luego dice aquí, pues para esto fuisteis llamados. Dese cuenta. Porque para esto fuisteis llamados. Acá no está diciendo para ser como Cristo. Aquí dice el apóstol Pedro, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos dejó ejemplo de palabra, nos dejó ejemplo de santidad, nos dejó ejemplo de humildad, nos dejó ejemplo de obediencia.
En todo esto el Señor nos dejó el ejemplo para que así sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. Y acá nos dice Juan, les digo esto para que no pequen. Pero si alguno llegare a pecar, abogado tenemos. Pero no pequen. Aquí dice, el cual él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y nosotros continuamente, ¿verdad que nos engañamos a veces nosotros mismos? Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cuántos se gozaron ayer con la reunión de matrimonios que tuvimos aquí? Amén. ¿Verdad que se habló de todo esto? Alabado sea Dios. Y todos hablábamos y como que comenzamos a compartir, híjole. Bien, dice, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ok, esto que dice que cuando nosotros padecemos alguna amenaza, cuando padecemos alguna injusticia, nosotros no devolvemos con la misma amenaza, nosotros no devolvemos con la misma maldición, con el mismo coraje, con la misma actitud, sino que encomendamos esa causa a Dios, quien juzga con justicia. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados. ¿Usted cree que un muerto que ya está en la tumba puede levantarse a pecar? No. Imagínese una persona que era borracha y murió borracho. ¿Usted cree que se puede levantar nuevamente de la tumba porque quiere aventarse, emborracharse otra vez? ¿O aquel que adulteraba se levantó otra vez? ¿O cualquier vicio que tiene? ¿Usted cree que un muerto puede hacer eso? No. Aquí nos dice que nosotros debemos estar como muertos al pecado. ¿Ven? Y así que vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. ¿De qué herida aquí nos habla? Ve, algunos malinterpretan que, claro, a través de la oración las personas que tienen enfermedades han sanado, otras no. Pero hay una enfermedad que sí, todo ser humano cuando se acerca a Cristo es sanada. Cuando habla en Isaías 53 también dice que todos fuimos por causa de Él, todos hemos sido sanados. Estamos hablando aquí ahora de la enfermedad del pecado. De la enfermedad del pecado, todo ser humano que se acerca a Cristo es sanado de todo pecado. De esa enfermedad que nos tenía atados, nos tenía esclavizados, no éramos libres. Sin embargo, ahora que hemos sido libres, por eso dice la palabra de Dios, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libres. Pero está hablando de la libertad del pecado que nos tenía atados. Sí, amén. Claro que hay mucho cristiano que está de alguna manera batallando con muchas cosas. Pero espérenme que todavía vamos a ir ahí un poquito más. Y luego dice el 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Diga, era. Ya no, ¿verdad que no? No, una oveja descarriada sigue siendo como un cabrito todavía, un chivo, que todavía quiere seguir haciendo las cosas como él quiere, irse a donde quiere y no. Ahora somos ovejas de su prado. Somos el pueblo de Dios. ¿Ven? Amén. Éramos ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor
y obispo de vuestras almas. Wow. ¿Cuántos han vuelto a Cristo? Amén, amén, gloria a Dios. Miren, ¿desde cuándo quizás el Señor nos seguía y nos hacíamos los sordos y no escuchábamos? A mí el Señor estuvo conmigo batallando, digamos, bastantes años hasta que me alcanzó, y me alcanzó de la manera más difícil. Y todavía continúa, todavía continúa. Mire, y así lo exige Dios. ¿Ve? La exigencia así lo exige Dios, que vivamos en la perfección de Cristo. Cristo fue perfecto, ¿no? Amén. Él estuvo sin pecado. Lo maldecían y Él bendecía. Lo golpeaban, ponía la otra mejilla. ¿Qué más le hacían al Señor? Y el Señor después nos manda a nosotros que si alguno te pide, no se lo niegues. Y mire, todo esto tiene un que ver, donde el Señor nos va a ir guiando cada vez más a la perfección, porque Dios el Padre busca perfección en su pueblo. Mire, un pecado, un solo pecado, Dios no permite en la vida del creyente. ¿Ve? Cuando el Señor nos llame a su presencia, sea por vía de la muerte, o sea por el rapto que estamos esperando, cuando Él lleguemos a su presencia, tenemos que tener cero pecado en nuestra vida. De otra manera no podemos entrar. No podremos jamás entrar al reino de Dios si hay pecado en nuestras vidas. ¿Me entiende? Okay. Mire, vamos todos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a considerar el versículo 43 al 48. 5:43 al 48. ¿Ya lo tiene? Dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Verdad? Eso se acostumbraba en la ley. Pero yo os digo, diciendo, eso era ya, ahora esto es aquí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Bien, ¿sabe por qué? Porque así fue Cristo. Él oró por los que lo llevaron a la cruz. Él dijo, Padre, perdónale, estaba orando por aquellos que lo estaban crucificando. Perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando lo maldecían, él dice su palabra, no abrió su boca. ¿Cuántos no le maldijeron? ¿Cuántos no le escupieron la cara cuando le pusieron la corona de espinas? Él se quejó por el dolor. Es muy obvio que sí, porque le dolió. Un dolor impresionante. Sin embargo, él no les guardó rencor. ¿Ve? Y así dice, así debemos de ser nosotros. Amén. Dice el 45, para que seas hijo de vuestro Padre. ¿Sí? ¿Está viendo la condición? Para que nosotros seamos hijos de vuestro Padre, de Dios, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego dice el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen, hombre? Eso no tiene nada de raro. El que tú ames a alguien que te muestra aprecio. Dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos, que eran ladrones, eran todo, ¿verdad? Eso, ellos aman. ¿Usted cree que Hitler amaba a los suyos? Sí, él les mostró amor a los suyos.
Pero él fue el peor, uno de los peores hombres que jamás este mundo ha traído. Uno de los peores. Sin embargo, él mostraba aprecio por sus soldados, mostraba aprecio por su gente. Le dice, alabado sea Dios. Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? Miren, ¿acaso entre nosotros no nos saludamos? Y Dios te bendiga, y un abrazo, y a veces con un beso de ósculo santo, y pues nos la llevamos bien suave, ¿no? Sí. Amén. Y bueno, y le deseamos lo mejor, y una mirada de amor, y bueno, bien, mucho gusto, mucho gozo. Pero acuérdate de aquella persona que casi te atropella. Acuérdate de aquella persona que te hizo la vida de cuadritos, que te maldijo, que te dijo que tanta cosa. ¿Cómo le respondiste? ¿Cómo le dijiste? ¿Lo bendeciste? ¿Le diste bendición? No. ¿Verdad que no? No. Alabado sea el Señor. Bueno, dice, así también hacen los gentiles. Dice, ¿qué haces de más? Que así también hacen los gentiles y pecadores. 48. ¿Qué dice? A ver, léanlo fuerte todos en la pantalla. ¿Qué dice el 48? ¿Qué dice? Sed pues nosotros perfectos, como tu Padre de los cielos es perfecto. ¿Verdad que aquí es como si un hacha pasara por nuestro cuello? Ajá, sí. Es lo que está diciendo. Sean pues ustedes perfectos, ¿ok? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque cuando sabe Dios que Él es perfecto, Él no acepta nada de lo que sea en contra de su santidad, en contra de su naturaleza. Él no acepta nada que sea en contra de sí mismo, de su imagen. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo podremos nosotros buscar esa perfección? ¿Cómo podremos nosotros comenzar a llegar a ese punto? ¿Qué debo de hacer? Porque aquí le voy a decir que cuando yo antes leía estos versículos y los leía, yo me sentía miserable. ¿Cuándo la voy a hacer? ¿Y ahora quién podrá ayudar? Eso exclamó el apóstol Pablo, le voy a decir. Mire, esto lo escribí yo para mí mismo. Cuando yo leo estas exigencias de Dios, me siento miserable, me siento inútil, me aborrezco a mí mismo. Imposible de lograrlo. Ser perfecto como Él, ¿cuándo? Y es que Dios no admite un solo pecado de mi vida en los otros, en nadie, para entrar en su reino. ¿Lo escuchó bien? Esta frase la escribí anoche y me la escribí para mí. Porque cuando uno lee esto y mira a uno lo que a veces uno está de sucio, comparándose con el Santo de Israel, comparándose con el perfecto, comparándose con Cristo que tuvo un cuerpo como el suyo y el mío, sufrió las necesidades que sufro yo, que sufre usted, incluso fue más allá. Él sufrió lo que usted no ha sufrido todavía y sin embargo se mantuvo fiel a Dios su Padre, se mantuvo perfecto, se mantuvo sin pecado, sin maldecir. Él se mantuvo intachable. Y nosotros, una cositita, es como dice el dicho afuera, nos ahogamos en un solo vaso de agua. Por lo que nos dice, me acuerdo, ayer estuvimos hablando, ¿qué siente la pareja? Su esposo con la esposa cuando algo no está bien. ¿Qué sienten entre sí? ¿Cómo se sienten entre sí mismos? Y a veces decían los hombres, hasta con el garrote queremos darle o que nos den. Fíjese cómo es el humano, qué tan imperfectos somos, qué tan malos somos, qué tan inútiles
Vuelvo a leer la frase. Cuando leo esta exigencia de Dios, me siento miserable, inútil, me aborrezco a mí mismo, imposible de lograrlo. Ser perfecto como Dios, ¿cuándo? Y es que Dios no admite un solo pecado en mi vida para que yo entre a su reino de los cielos. ¿Cómo lo puedo lograr entonces? Vamos a Romanos capítulo 7. Consideremos el versículo 14 al 24 en Romanos 7. ¿Está aprendiendo algo? Seguimos. Amén. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. O sea que las leyes de Dios son espirituales. Sus mandamientos son espirituales. Son perfectos. Son santos. Sí, amén, amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Es como el que le gusta emborracharse mucho. ¿Sabe cuándo aborrece el alcohol? Cuando está en la cruda. Si no, escuche la canción de don Antonio Aguilar que se llama La Cruda y vea cuánto aborrece la cruda. Ahí lo aborrece y no lo quiere ni ver y le da asco y bla bla, y quién sabe qué tantas cosas dirá. Pero se le va eso y regresa, vuelve a regresar sin embargo, usted, hablando en lo espiritual, sabiendo que Dios es espiritual, sabiendo que Dios es santo, 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 y que Él no admite un solo pecado en nuestras vidas, Él aborrece completamente el pecado. ¿Cómo se siente usted cuando peca? Cuando hizo lo que no debería de haber hecho, cuando dijo lo que no debió haber dicho, cuando sintió lo que no debió haber sentido, cuando aborreció a la persona, cuando le guardó un coraje, cuando le quiere dar con el molcajete en la cabeza, hablando de la esposa y el esposo, o el vecino, cuando le gritan en el trabajo. ¿Le han gritado en el trabajo? A mí me han gritado. ¿Me gusta? No me gusta. Aborrezco que me griten. Y llegan los pensamientos: ojalá y se le caiga un palo encima a este cabezón, porque tal. Llegan pensamientos así, y hermano, y luego cuando digo, ¿qué cosa estoy pensando? Y es cuando uno se siente mal, se siente miserable, se siente sucio, indigno. Yo no sé si ustedes han estado en mis zapatos, han estado en la misma circunstancia, en la misma situación. Miren, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, o sea, los mandamientos, el obedecer a Dios es bueno. Sin embargo, cuando dijo Cristo: porque yo no he venido aquí sino para hacer la voluntad de mi Padre, y dice que Él aprendió la obediencia, ¿verdad? Aprendió a obedecer en lo más terrible de su vida. Él obedeció estando en el dolor más fuerte de la cruz. Obedeció. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No le ha llegado a usted de que usted comete algo y luego dice: no es mi culpa, Él me hizo hacerlo, ella. Bueno, me invitaron y no me pude resistir, yo no tengo la culpa. ¿Se da cuenta?
Luego dice el 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi alma, pero no el hacerlo, porque mi carne me jala. La tentación me jala. Los amigos me jalan. La televisión me jala. El teléfono me jala. ¿Eh? Pero en mí quisiera cambiar, quiero cambiar. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que yo hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuevamente lo repite. ...21... Y si queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Ven? 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24, léalo ahí. ¿Qué dice? Ahí, ¿qué dice? Miserable. ¿Se ha sentido usted miserable? Ayer hablábamos de que cuando está el esposo y la esposa que no se hablan por un rato, uno se siente miserable. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está uno y camina. Ay, ¿cómo le hago? Y bueno, aprendimos de allí. Uno se siente miserable, se siente inútil. ¿Y qué hago? ¿Qué? Como que uno no quiere confrontar la consecuencia. ¿Qué si me dicen algo? A todos nos pasa eso. A mí me pasa también. ¿Creen que mi esposa no es? Está chiquita, pero es picosa. ¿Eh? Hombre, cuidado. Nunca lo hagan enojar. No se la acaba. Entonces es miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Ahora sí, como lo que dije hace ratito. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cómo le hago? Porque yo estoy leyendo una ley que Dios no acepta un pecado y sin embargo continuamente caigo en él. ¿Ven? Alabado sea Dios. Mire, yo no puedo llegar a ninguna otra conclusión, sino en Cristo está toda mi esperanza. Amén. Es que no puedo hacer yo nada si Cristo es el Señor. Por eso que cuando me acuerdo de lo que Él hizo en la cruz, uno se siente tan mal, uno se humilla. Es por eso que cuando uno se mira así, no hay como ser humilde hasta lo sumo, humillarse y dejar de esas barbaridades de pensamientos o esas arrogancias que de repente uno tiene, ese ego que nos mantiene cautivo todavía al pecado. ¿Cómo quitarnos eso? ¿Cómo deshacernos de este viejo hombre que todavía continúa arrastrándonos por el mal de este mundo, por los vicios de este mundo? Y mi hermano, yo estoy en el mismo barco donde van ustedes. Soy parte de ustedes. Soy uno que traza el mensaje, la palabra, busca a Dios para que me dé palabra y me pueda ayudar y Él pueda ministrar a personas que no tienen esperanza, que están sufriendo algo en su vida. Pero decir que el cambio lo hace es Dios. Es Cristo. Amén, aleluya. Él es el que te da la esperanza. Él es el que te viene y te levanta nuevamente. Mire, a Mateo capítulo 17.
Versículo 1 al 7. Mateo 17, 1 al 7 dice, mire, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó para aparte a un monte alto. Mira, acuérdense que estos tres tenían una intimidad con Cristo en su comunión. Con todos a todos los llamó como apóstoles, incluyendo al traidor, pero intimaba con tres. Era Pedro, Juan y Jacobo. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Una santidad increíble. Una santidad que se podía reflejar. Es por eso que cuando Moisés bajaba del monte, cuando tenía el encuentro con el Señor, cuando bajaba, decía que iluminaba su mente, iluminaba su pelo, su rostro, sus vestimentas, venía como una luz, y la gente le decían a Moisés, tápate el rostro porque no podemos soportar tu rostro de santidad. Y él se tuvo que poner un velo. Imagínense, solamente traía una pequeña porción de la santidad de Dios. ¿Qué será el ver a Dios con esa santidad? Cuando Él se transfigura delante de ellos, sus ropas era una santidad que iluminaba como el sol. Luego dice, y aquí se le aparecieron a Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, es como si Dios le hubiera puesto un alto. Detente ahí. Dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él oír. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es ir a Cristo, ser uno con Cristo. Como si Dios el Padre les estuviera diciendo, ustedes como seres humanos nunca podrán entrar a mi presencia, nunca, si no es a través de mi hijo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros comenzamos a meditar estos pasajes, esta verdad que trae unas profundidades que nos van a ayudar, si las analizamos, las digerimos en nosotros, las hacemos nuestra y nos hacemos uno con Cristo, wow, es la esperanza que tenemos y no hay de otra manera. Mire, estamos terminando, hermanos. Es algo maravilloso que el 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Acuérdense que agarré el pasaje para dar estos temas de Salmo 25:14, donde dice la comunión íntima de Jehová. Así comienza. Y por eso estoy hablando uno en Cristo, solamente en eso. Después el siguiente dice, es con los que le temen. Y el próximo voy a hablar del temor de Dios. Y luego la última frase, porque lo hice 3, dice, y a ellos les hará conocer su pacto, la revelación de Dios en nuestro espíritu. Porque uno puede venir a la iglesia sin tener revelación,
sin que la palabra haga efecto, nomás viene por decir, viene por venir, porque los cantos están bien, pero les gusta, o que suave se la llevan los hermanos, pero el cambio, la transformación, la revelación que Dios traiga a su espíritu de quién es Dios, cómo es Dios, qué hizo Dios y cómo puedes tú llegar a ser como Cristo. Eso es lo que Dios quiere darnos a conocer. Por eso dice, este es mi Hijo amado, véanlo, mírenlo, obsérvenlo. En Él tengo toda mi complacencia, en Él. Si tú estás en Él, yo me complaceré contigo y te ayudaré a través de Cristo. De otra manera no, solo a través de Él serás como mi Hijo. Y eso es una tarea que tengo de cómo primeramente hacerlo muy mío, no solamente entenderlo, sino también vivirlo, para que Dios me dé esa revelación. Lucas 18. Alabado sea Dios. Lucas 18. Lucas 18. Mire, los que confían en sus buenas obras, que viene siendo esfuerzo humano, quiero decirle algo. Por mucho que te esfuerces a hacer el bien, por mucho que tú quieras dejar de pecar, dejar los vicios, de querer mejorarte, ser un buen vecino, trabajar para la comunidad, ayudar al huérfano, a la viuda, por esa razón no vas a ir al cielo. Así seas la mejor persona del mundo, nunca llegarás al cielo así. Dios no te recibirá en su reino. Mire, Lucas 18, versículo 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Usted la conoce, pero vamos ahí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué diferencia? El fariseo conocía la Biblia, estaba entregado al templo, era obediente, según la Escritura nos lo muestra ahí. Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Alguna vez usted no le ha dado gracias a Dios porque usted ya no roba? ¿Alguna vez se ha parado y decir: gracias Señor porque ya no bebo? ¿O gracias Señor porque ya no fumo? ¿O gracias Señor porque ya no hago drogas? ¿O gracias Señor porque yo ya no maldigo como antes? Como lo hacen los demás. Ve a un borracho: gracias Señor porque ya no estoy en esa condición. Uno que está drogadicto: gracias Señor porque ya no me drogo. Uno que maldice: gracias Señor por haberme cambiado mi manera de hablar y ya no maldigo como él. Ahora uso la Biblia, ahora canto cánticos espirituales. ¿Le ha dado gracias a Dios porque ha cambiado? Amén. Sin embargo, eso no es lo que te lleva al cielo. ¿Se da cuenta? Dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
ayuno 2 veces a la semana y doy de todo lo que más, el diezmo de todo lo que de lo que yo gano, te doy el diezmo. Eso no lo lleva al cielo. Más la comparación del otro. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Es la misma cosa, ¿verdad? A mi pecador. Soy un pecador, a mi pecado. Sé propicio. Y comenzamos con este versículo donde dice: y Él es la propiciación por vuestros pecados. Dice el 14: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El ladrón, publicano. Él descendió justificado. Y luego dice: antes que el otro que se portaba bien, el otro que hacía las cosas bien, que ayunaba siempre, que daba su diezmo bien, el otro que no era ladrón, que no era injusto y no era adúltero, etcétera. Bueno, no pecaba según. Y eso no lo justificó. Luego dice: porque cualquiera que se ensalte a sí mismo será humillado, y el que se humille será enaltecido. Una persona que confía en su buen comportamiento, una persona que confía porque ya cambió, porque ya no toma, porque ya no bebe, porque ya no hace droga, ya no maldice, va a la iglesia, incluso tiene hasta privilegios, que confía que porque hace el bien será justificado. Por eso lo que hablamos ahorita cuando dice que la nube descendió y una voz se oyó, dice: este es mi hijo amado, en él tengo mi complacencia. No en ustedes, no en lo bien que te portes, no en el cambio que supuestamente tú dices tener. En eso no está mi complacencia. Mi complacencia está: este es mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Lo que dice: a él. Amén. Dese cuenta, hermano, de que no por esta razón va a decir: bueno, entonces ¿para qué me porto bien? Bueno, entonces ¿para qué traigo mi diezmo? ¿Para qué ofrendo entonces? Si eso no me justifica. ¿Para qué dejo de maldecir? Entonces sigo robando. Si aquel se ha justificado siendo como era, porque se humilló. Mire, cuando dice se humilló, cuando dice: Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Él puso toda su confianza en Cristo, en Dios. Él se humilló. Ahora, la Biblia me dice en muchos pasajes que cuando él se humilló, fue exaltado. ¿Okay? En otros pasajes dice que al humilde lo exaltará el Señor, y al altivo lo mirará de lejos. Es colma de bendiciones a los que se humillan delante de él. La persona que se humilla genuinamente, verdaderamente, ahí el Señor lo justifica. Ahí el Señor lo es propiciación por su pecado. Y esa persona ahora va a dejar de pecar, va a dejar de emborracharse, va a ayudar en la obra de Dios, va a traer su diezmo, va a hacer todo, pero ya no será justificado por su buena obra, sino que ahora es justificado porque confió en Cristo, porque dijo el Padre: a Él oíd, en Él está toda mi complacencia, a Él oíd.
Acérquense a Él, confíen en Él, entréguense a Él, permitan que sus pecados se les sean perdonados a través de su sangre. Eso es lo que entonces ya lo miserable se me quita, ya lo inútil se me quita, ya la esperanza mala que cuando me sentía tan mal ya se me va, porque ahora mi confianza está en Cristo, en Dios, en mi Señor y Salvador. Y eso me ayudará a dejar de ser como era antes. Me ayudará a ser un ejemplo para la comunidad, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para la iglesia. Seré un ejemplo, pero ya no soy yo, sino el que mora en mí. Porque ahora ya no vivo yo, porque estoy muerto al pecado, como dice la Escritura. Para que así yo viva para la justicia. Regresemos a Romanos 7. Nuevamente. Voy a regresar nuevamente a la 24. ¿Qué dice nuevamente? Miserable. Todos digan ¿qué? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué es lo que dice la Biblia? La paga del pecado es la muerte. Y si uno vive en el pecado, la muerte está sobre nosotros. Y lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él llegó a la conclusión. Después dice el 25. ¿Qué dice? Fíjese cómo cambia. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso hay que aclararlo también. Porque ya no, el apóstol Pablo, él cuando dice que con la mente sirve a la ley de Dios, ¿okay? Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, se cuenta que la carne, mientras vivamos en este cuerpo, sin darte cuenta, le vas a fallar a Dios. Y a veces por una debilidad vas a fallarle a Dios. Entonces, ¿cómo es que si Dios va a buscar una limpieza en mí, Él va a buscar un cero pecado cuando esté yo? Mire, así tengas una debilidad, siempre nos va a llevar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo mora allí. Y Él no, ¿cómo diré? Él rehúsa que haya pecado en nosotros, porque Él ya mora en un cuerpo de nosotros. Y cuando una persona creyente, genuina creyente, ya está en Cristo, el Espíritu Santo rápidamente lo convence, le ayuda, le dice, mi hijo, fallaste, ándale. Y no va, la persona, es difícil que una persona que de verdad tiene el Espíritu Santo morando en uno viva acostumbrado a seguir pecando, con una costumbre. Ahora, así es que dice aquí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del pecado, a la ley de Dios, más con la carne. Mire, Dios sabe, Dios el Padre sabe, porque Él sabe toda nuestra vida, sabe que vamos a fallar en ocasiones. Él sabe, mucha gente ha fallado, y feo. Jimmy Swaggart, ¿cómo falló este varón de Dios? ¿Cuánto le costó esa falta? Sin embargo, él ahorita alaba a Dios. Le costó levantarse un par de años. El rey David, ¿cuánto fue su grave y mal pecado que él cometió?
Pero él se humilló tanto que Dios lo justificó. El rey Saúl, él no se humilló ante Dios. El primer rey de Israel, él no se humilló ante Dios. Antes blasfemó buscando una bruja para traer a Samuel a la tierra. Al final, y él creyó, Dios está conmigo, hemos ganado la batalla, y va, muere su hijo, muere él, pierde la batalla. Híjole, fue terrible la derrota ahí. Termino con este versículo. Ahí mismo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Alabado sea Dios. Dice, ahora pues. Cuando dice ahora pues, trae una connotación, trae como diciendo, miren, ahora pues, de lo que hemos estado hablando todo esto, váyanse hasta atrás. Ahora pues, como les he estado diciendo. Cuando comienza ahí, aquí no lo leemos de corrido porque creemos que la carta se termina en el capítulo 100. Pero en la carta de Pablo no había detención. Solamente terminaba esa frase cuando dice del pecado, pero él continuaba. Ahora se separó de ahí como el siguiente capítulo en el versículo 1, pero eso no era así. Simplemente dice, ahora pues, es como diciendo nuevamente, a todo lo que ustedes han escuchado, a como les he explicado, a como ya les dije, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira, si tú estás en Cristo Jesús, si no te apartas de Cristo Jesús, si tú eres uno con Cristo Jesús, si tu comunión es con Cristo Jesús, si tu esperanza es en Cristo Jesús y no en tus buenas obras, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para mi vida. Pero allí es donde entra, porque muchos malinterpretan esto, con que creen en Cristo, pero no hay cambios. Tenga cuidado, porque ahí como que no va así la cosa tampoco. ¿Sí? El que es uno con Cristo, uno con Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, dése cuenta, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hace una separación allí. Una persona que está en Cristo Jesús, que es uno con Cristo, hermano, esa persona va a andar en el Espíritu. Va a andar siempre pensando en hacer el bien, va a estar siempre pensando en adorar a Dios, va a estar siempre pensando en dejar vicios, dejar cualquier cosa que le estorba. Va a estar siempre pensando en querer servir a Dios, va a estar siempre pensando en, no sé, en toda cosa buena, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo agradable a Dios. Como dice, tener pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, porque si tú ya eres uno con Cristo, este sentir estará contigo siempre. Vea la diferencia de una persona que es creyente genuino a una persona que es creyente que piensa que es, pero no es. ¿Quieren ser creyentes genuinos, hermano? Los que no andan conforme a la carne, está hablando, los que no andan como el fariseo. El fariseo ayunaba, hacía el bien, no adulteraba, no mentía, sin embargo estaba en la carne. ¿Cómo es posible que andaba en la carne? Él confiaba en sí mismo. El otro, obviamente también andaba en la carne antes, pero se humilló y de ahí para allá el Señor lo justificó, comenzó a andar en el Espíritu. ¿Sí se da cuenta la diferencia? Uno en Cristo. Pon el canto, por favor. Y súbele. Pongámonos en pie.
No confíe en lo bueno que usted se porta. Si mira a alguien, a una persona que está cometiendo un error, no hable mal de él, porque se está justificando por sus buenas obras. Dale volumen, por favor. Es en Cristo que hay que confiar. Ore ahí, pídale a Dios ayuda. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Dios. Gracias. Que te dan gloria y honor. Inclina su oído tierno para escuchar nuestro. Pídale a Dios que hable con sí mismo, pero en el Espíritu, hablando con el Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Que me encontró y me salvó, mis pecados perdonó, el Cordero Hijo de Dios me acercó, yo libre Por eso es que la gloria es solo para Él. Por eso es que la alabanza, por eso es que hay que rendirnos completamente a Él. Así seamos débiles en ciertas áreas, solo confía en Él. Él te dará la fuerza para dejar cualquier situación, quitar actitudes. que te dan gloria y honor. Inclinas tu Y Dios el Padre te mirará perfecto, pero solo a través de la sangre de Cristo que te lava, que continuamente está siendo vertida en tu vida, en tu alma, día con día, todos los días. Mire, la sangre de Cristo solamente tiene una función: Cordero Santo.
una función. Y la sangre de Cristo, su función es solamente limpiar el pecado, el perdón de los pecados. Desde el principio, la función de la sangre era lavar. Desde Adán y Eva era simplemente perdonarles. Desde Abel era solamente perdonar nuestros pecados. Los sacrificios de David para perdonar al pueblo, de los profetas, todos los sacrificios, cuando se derramaba sangre solamente para perdón, para cubrir de los pecados del pueblo en el tiempo antiguo. Ahora nos ha lavado una sola vez y para siempre. Somos libres por la sangre del Cordero. Una sola vez murió y no volverá a morir. Por eso, si eres genuino creyente, tu dirección siempre será el mejorar, el ser para Cristo. De aquí en adelante que lo entiendas, que lo sepas y que te entregues hoy al Señor. Si había dudas, hoy es el día. Hoy es el día que Dios tiene para ti. Y ni siquiera es necesario llamar a nadie al frente. Allí donde estás lo puedes hacer. Allí donde estás tú puedes decir: Señor, perdóname por todo el mal que he cometido. Perdóname, Señor, porque no te hice caso. Perdóname por mis faltas. Por favor, Padre, a través de la sangre de Cristo, límpiame mis pecados. Y solamente dile: te recibo en mi corazón, en mi alma. Y escribe mi nombre, Señor, en ese libro santo de la vida. Y guíame a través de tu Santo Espíritu. Cuando uno dice: reconozco que soy pecador, como dijo el publicano, sé propicio a mí, pecador, es que uno se humilla y reconoce que la única esperanza que tenemos es Cristo. Y solamente Cristo. A nivel del mundo entero hay tanto religioso que ni cuenta se da, que cree que solamente por asistir a una iglesia es salva. No es así. Que el Espíritu Santo, que seas justificado, que la sangre del Cordero te lavó. Aleluya. Y que estés dispuesto a morir si hoy es el día, pero en Cristo. Y que te entregues totalmente. Y solamente decirle a Dios: Señor, aquí está mi vida, sé propicio a mí, pecador. Él sabe tus fallas, sabe tus faltas, tus debilidades. Él sabe todo de ti. Entrégalas solamente. Entrégalas. Y a cambio Él te dará su vida. Amén. Alabado sea Dios. Padre bendito, Padre santo. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, perdón en este día, Señor, porque a veces, Señor, no entendemos la profundidad de tus palabras, la profundidad, Señor, de la acción de tu sangre, lo santo que tú eres. Y abusamos, Señor, del privilegio de ser cristianos y no nos entregamos a ti solamente de palabras. Pero te pedimos hoy: guíanos cada vez más, cada vez más, cada vez más a la verdad. Y ayúdame a conocer esa verdad para ser completamente libre, Señor. Día con día, venme llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Padre, yo oro por tu rebaño aquí presente, oro por tus hijos, por los que no pudieron venir el día de hoy, Señor. Y te pido, Padre, que pongas entendimiento en sus oídos,
para que lo entiendan y sepan que en ti, solamente en ti, estamos completamente completos, Señor. En ti. La gloria y la honra sea para ti, Señor. Te doy gracias. Gracias por ayudarme. Gracias por enseñarme. Gracias por perdonarme. Gracias por recibirme. Gracias, Señor, por morir por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre amado, bendito Dios Todopoderoso, por tus palabras. Gracias por enseñarnos una vez más qué debemos hacer. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor. Te pido, Señor, que bendigas a nuestros hogares, a nuestros hijos. Gracias, más por todo, Señor.